Romanos capítulo 12, verso número 2. Romanos 12, 2. Amén. Dice este verso así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Oramos a Dios y luego le cantamos al Señor, le decimos: muy bien, quiero, hermanos, hablar acerca de lo que sugiere Pablo en este verso. Y voy a tomar unas palabras del verso, esa parte que dice: no os conforméis a este siglo. Y voy a hablar de los que no se conforman a este siglo, los que no se conforman a este siglo, que ese es el ideal. Y como voy a hablar de esto, también voy a tomar algunas palabras del verso para tratar de explicarlas o tratar de clarificarlas en la mente de los que estamos aquí. Cuando menos 3 palabras. La primera palabra que aparece en el verso es la palabra conforméis. Dice el verso, o dice Pablo: no os conforméis. Y la principal idea de esta palabra es no amoldarse o imitar las formas pasajeras del modo de ser y actuar de la gente común o del mundo. Esa es la idea principal. No amoldarse o imitar las formas pasajeras del modo de ser y actuar de la gente común o la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios. Hacia allá está enfocada la palabra conforméis, no os conforméis. La segunda palabra es la palabra signo. No os conforméis a este signo. Y esta palabra no se refiere a un periodo de tiempo determinado o definido. Esta palabra se refiere también al carácter moral y espiritual de una sociedad en decadencia. Al carácter moral o espiritual de una sociedad en decadencia. Pero claro que la condición moral y espiritual de las épocas, de esta época en decadencia, solo se puede percibir cuando nosotros somos capaces de renovarnos en el entendimiento, o cuando la renovación del entendimiento es una realidad. Cuando no hay esa renovación de nuestro entendimiento, entonces no podemos distinguir una cosa de otra. No podemos distinguir cómo se vive en la iglesia, cómo se vive al momento de ser cristiano, y cómo se vive, o cómo viven aquellas personas que no son cristianas. Solo cuando nuestra mente se renueva, entonces hay claridad en nuestra mente y podemos marcar exactamente la diferencia. Y entonces siglo se refiere a esto. Pero la tercera palabra que aparece aquí y que resalta es la palabra transformación o transformados. Por eso dice Pablo que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformados. Y la palabra transformados
o de donde se deriva esta palabra, es de la palabra o la expresión metamorfosis, de donde surge también la raíz morfe. Esta palabra se traduce como transformación. También esta palabra se puede usar como transfiguración, sin que se altere la esencia de la naturaleza de algo o de una persona. Por ejemplo, una persona obviamente no tiene la misma forma o no está en la misma condición cuando tuvo 17 años a cuando tiene 50. Externamente cambió, pero aquí la gran virtud es que no cambie de su esencia, que aquello que está dentro de él no cambie, que aquello que Dios hizo en lo profundo de su corazón no cambie. Entonces, si lo que hizo Dios en lo profundo de su corazón no cambia, entonces él va a seguir conduciéndose y comportándose de manera adecuada. Por eso también es importante que la renovación del entendimiento se haga una realidad. Porque cuando hablamos de la renovación del entendimiento, esto significa ir más allá de una situación mental. Se refiere a la adopción de nuevas actitudes. Se refiere a ese modo diferente de ver las cosas. Se refiere a cambiar la manera de pensar. Y cuando cambiemos en la manera de pensar, entonces también va a cambiar la manera de comportarnos y de vivir la vida cristiana o de practicar la vida cristiana. Mientras no haya esa renovación, entonces es muy posible que tanto hermanas como hermanos querramos andar igual como cuando no éramos cristianos. Por eso al hermano de repente, sorpresivamente, se le sale por ahí un sapo o una culebra. O por eso la hermana a veces en su forma de conducirse, pues se conduce o se comporta un tanto raro. O a veces también en su manera de adornar su persona, pues se parece más a la gente del mundo que a un verdadero cristiano. Por eso el cristiano debe esforzarse para evitar conformarse a este siglo, porque si lo hace así, entonces va a agradar a Dios. Pero esto se logra si ese cristiano toma en cuenta una serie de consideraciones que presenta la Biblia y que en particular, hermanos, cada uno de nosotros deberíamos atender. Porque todos aquellos que tienen ese interés y que se esfuerzan para no conformarse a este siglo, lo primero que toman en cuenta es que son parte de un pueblo diferente, un pueblo distinto. Miren, cuando Pedro se refiere a ese pueblo, a esa comunidad o a esa familia de fe, lo hace de manera tan especial. Y Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero notemos algo aquí, hermanos. Pedro usa calificativos tan especiales
que no se le pueden asignar a gente que no son parte de este pueblo. Cuando Pedro habla de este pueblo, habla que es un linaje escogido, es un real sacerdocio, es una nación santa, es un pueblo adquirido por Dios. Y esto nos hace diferentes, nos hace especiales. Esto marca la diferencia en relación con aquellos que no son parte, oficialmente hablando, de este pueblo. Porque Pedro cierra diciendo, pueblo adquirido por Dios, quiere decir, hermano, que tú y yo no somos cualquier persona ya. Tú y yo no somos personas comunes. Somos gente diferente, somos un pueblo diferente, un pueblo que su comportamiento debe ser distinto a cómo se comporta la gente que no es parte de esta comunidad de fe. Y somos tan diferentes, hermanos, porque nosotros somos gente santa. Aleluya. Y déjame decirte algo en relación a esto. El capítulo 9 del libro de los Hechos, en el verso 32, registra estas palabras. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. En este pasaje, en este verso, hay una palabra muy especial, la palabra santos. Si tú revisas el pasaje en conjunto, es decir, el capítulo 9, esta palabra aparece no solo en este verso 32, sino también en el 41 y luego en el verso 13 también. La palabra santos. Esta palabra es una palabra que San Pablo usaba corrientemente para describir a un miembro de la iglesia. Cuando Pablo dirigía sus cartas, casi siempre empezaba diciendo a los santos en la iglesia de Éfeso o a los santos en la iglesia de Tesalónica. Era una palabra muy usada por Pablo. Pero la raíz de esta palabra va más allá de decir santos. Esta palabra santos o santo, en su sentido original, quiere decir diferentes. Diferentes. Y entonces, básicamente, un cristiano, al momento de ser santificado por Cristo, al ser llamado a aceptar al Señor en su vida, es santificado por Cristo. Y entonces ese nuevo cristiano, esa nueva criatura, es una criatura diferente. Ya no es una criatura, o ya no es una persona que se va a confundir entre la gente que no es parte de este pueblo. Porque ya no se va a comportar igual, porque ya no se va a conducir de la misma manera, porque ya no va a hablar como hablaba antes, porque ahora su manera incluso de vestir va a ser diferente. Por eso es santo, porque Jesús lo santificó, y a partir de ese momento es distinta esa persona. Y los que no se conforman a este siglo tienen bien claro esto. ¿Saben a quién se parecen? Los que no se conforman a este siglo se parecen, hermanos, al Señor. San Juan dice, cuando escribe su primera carta, que todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Por eso aquí surge algo que nos desafía. ¿A quién nos parecemos nosotros? De veras somos gente diferente. Somos gente distinta. Nos comportamos de una manera tan especial que se marca esa diferencia que nos distingue, y la gente se da cuenta que no somos como ellos, pero que sí podemos reflejar a Jesucristo en nuestra vida. Porque los que no se conforman a este siglo así son. Entienden que son parte de un pueblo diferente, un pueblo especial, un pueblo, hermanos, que nada se le puede comparar. Pero aquellos que no se conforman a este siglo, no solo son parte de un pueblo diferente, también ese cristiano es un cristiano que está convencido que ha vencido al mundo. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, en el verso 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y yo te pregunto, ¿tú naciste de Dios ya? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué tremendo es el mundo. Qué terrible es el mundo. Es tan tremendo el mundo que San Juan, cuando se refiere a él, da una recomendación y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquel que no se conforma a este siglo, a este mundo, ha sido capaz de renunciar a todas esas propuestas pasajeras que le hace el mundo. El mundo ofrece un falso amor. El mundo propone y pone a tu disposición y a mi disposición los deseos de la carne. El mundo, en su propuesta, presenta deseos de los ojos, pero también la vanagloria de la vida. Todo eso es lo que propone el mundo. Y lamentablemente a veces alguien se engancha en eso. Alguien es atrapado por eso. Mire, hermano, yo he visto fotos en internet de supuestos cristianos terribles. De hermanas terribles. Y luego entonces pienso: a esta ya la arrolló el mundo. El mundo se la está llevando. El mundo le está arrastrando. Hermanas casi desnudas. Varones subiendo comentarios terribles. Porque no han podido vencer al mundo. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida todavía están ahí a flor de piel. Pero aquel que vence al mundo no se adapta, no se conforma
San Pablo dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y cuando no nos agrada, de todos modos la voluntad de Dios es la que más nos conviene y la que va a traer más bien a nuestra vida. La voluntad de Dios, cuando nos ajustamos a ella, es la voluntad de Dios la que nos va a hacer trascender, dice Juan. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero esto, hermanos, solo lo logran los que no se ataron a este. Solo eso lo logran, lo superan, lo vencen. Pero también los que no se conforman a este siglo, estos hermanos han entendido que su vida, que su persona son propiedad de Jesús. Oh, hermano, San Pablo, cuando hablaba de su entrega a Jesucristo, él no escatimaba nada. Y por eso cuando le escribía a los romanos decía: porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Cuando entendemos que somos del Señor, ya no nos importa agradar al mundo, ni tampoco aceptar sus propuestas. La Biblia dice que cuando nosotros entendemos que somos propiedad del Señor, entonces somos capaces de reflejar ese sello especial que Dios ha puesto en nuestra vida como un sello de propiedad. Pablo dice que ese sello es tan especial porque Pablo señala cuando les escribe a los Efesios y dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y mientras ese sello esté ahí, mientras, hermanos, ese sello no se borre, la gente, el mismo mundo va a entender que nuestra vida, nuestra alma, nuestra persona le pertenece a Jesucristo. Jesucristo es nuestro dueño. Nosotros somos propiedad de Cristo. Y entonces nadie, estamos seguros que nadie nos puede separar de ese amor, del amor que Jesucristo ha puesto en nuestra vida. Pablo mencionaba y decía: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero todavía perteneces a Cristo. O ya el mundo te volvió a atrapar. O ya estás más adaptado o adaptada a vivir como la gente, como vive la gente de este mundo. Ya vives más como la gente de este siglo. Por eso de repente cuando vienes aquí a la iglesia, llegas con un acuerdo tan estrafalario. Por eso apareces en internet con fotos que en nada reflejas que eres cristiana. ¿A qué te estás adaptando? ¿A este siglo? ¿O todavía eres propiedad de Cristo?
Y por último, aquel que de veras no se acomoda, no se adapta a este siglo, este cristiano entendido que su ciudadanía no está en esta tierra, sino tiene su ciudadanía en el cielo. Por eso Pablo lo aseguraba cuando le escribía a los filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿A quién te pareces tú? Aleluya. ¿A un ciudadano de esta tierra o a un ciudadano del cielo? Porque los ciudadanos del cielo buscan las cosas de arriba. San Pablo aseguraba cuando le escribía a los Colosenses en el capítulo 3, en el verso 2 decía: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero no estarán tus ojos puestos en las modas. Créame que hay gente que no viene a los cultos por irse a las carreras de carros. Hay gente que deja un culto por irse a otras cosas que mejor no las menciono. ¿Dónde están tus ojos? Porque los que son ciudadanos del cielo se esmeran por cuidar su corona. San Juan, cuando le escribe en el Apocalipsis, dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, los ciudadanos del cielo no hacen tesoros aquí, hacen tesoros allá. No hacen tesoros aquí, hacen tesoros allá. Por eso Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Por eso, hermanos, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Nos estamos conformando a este siglo o nos estamos conformando a la voluntad de Cristo? Aleluya. Y fíjese en algo: la perspectiva de la vida de una persona cambia de manera radical al momento de entregarse a Cristo. Y si antes esa persona llevaba una conducta desordenada y luego también practicaba todas aquellas cosas que el mundo le ofrece o que el mundo sigue ofreciendo, ahora el esquema de vida es totalmente diferente. Pero tenemos que revisar nuestra vida. Por eso Pablo recomienda y dice, cuando le escribe a los romanos, y con esto quiero cerrar: es bueno que hagan esto que les digo, porque estamos viviendo en una época muy importante. Dice Pablo: es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche ya se está acabando y el día está por comenzar. Entonces dejemos a un lado las obras de la oscuridad y revistámonos con las que pertenecen a la luz. Vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni a borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Dice Pablo: mejor
revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen en satisfacer los malos deseos de su naturaleza humana. No te conformes a este siglo. Si te conformas a este siglo, hermano, entonces no tiene caso que sigas como cristiano. Entonces no tiene caso que sigas aquí, porque aquí solo siguen o están los que se conforman a la voluntad de Jesucristo. Ponte de pie. Aleluya. ¿A qué te estás conformando tú? ¿A qué te estás acomodando tú? Revisa tu vida, revisa tu persona. Aleluya. Hermano, podemos orar aquí en el altar. Podemos decirle al Señor: Señor, ayúdanos para poder estar en esa condición que tú exiges en el momento en que vengas. Aleluya. Nos ayuda y nosotros oramos aquí en el altar. Este mundo y este siglo están sutil. Este mundo y este siglo, hermanos, están astutos. A veces nos empieza a arrastrar